porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Hacía bastantes días que estaba meditando en este tema, inclusive por ahí hay algunas personas que lo estaban esperando. Alguna vez hablando con ellos y en unas enseñanzas que teníamos les hablé de esto y pues lo quiero escuchar, pues aquí está. Convirtiendo mi carácter. Aleluya. Convirtiendo mi carácter. ¿Cuántos tenemos carácter? Muchas veces decimos, es que tiene un carácter, ¿verdad? Y muchas veces decimos, es que así nací y así me muero. Bueno, no es eso lo que justamente nos dice esta palabra, ¿verdad? Eso decimos nosotros. Y eso decimos de nuestros apellidos. Es que ese Duque, es que ese Suárez, es que ese Segura. Esos apellidos, casi siempre cuando se habla de carácter, se está hablando de la descendencia. Es que su papá, es que su abuelo. Casi siempre nos trasladamos a las otras generaciones, ¿verdad? Bueno, miramos el texto que hemos mirado ahí en Isaías 1:17. Dice, aprended a hacer el bien. Hay muchas cosas en nuestra vida, por no decir todas, que necesitamos aprenderlas, ¿verdad? Pero para aprenderlas necesitamos a alguien que nos las enseñe. Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, a leer, a cocinar, a planchar. Todo lo aprendemos, ¿verdad? Hay un dicho que decimos que nadie nació aprendido. Todo, absolutamente todo lo aprendemos. Pero siempre tiene que haber alguien que nos enseñe. Amén. Y entre tantísimas cosas que podemos y necesitamos aprender, hay una que quizás poco la tenemos en cuenta. Quizás poco decimos, yo necesito aprender a controlar o dominar mi carácter. ¿Cuántos en algún momento nos hemos dicho esto? ¿Cuántos en algún momento nos hemos dicho, yo necesito aprender a controlar o a dominar mi carácter o temperamento? Miramos que ahí en Deuteronomio 5:1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, es solo para que lo oigáis. Es para tanto hemos escuchado, no es solamente oír. No es solamente venir y escuchar de qué se trató el culto, es llevarlo a nuestro corazón, a nuestra mente y en el momento indicado ponerlo por obra. Esta enseñanza va para esposos, esposas, hijos, padres, hermanos. Va para toda la familia.
Porque una familia se compone de esto, ¿verdad? De esposos, de padres, de hijos, de hermanos. Amén. Y donde más conflictos a veces tenemos siempre es en casa. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que no aguanto a mi hermano, es que no aguanto a mi hermana, es que mi mamá es una pesada, es que mi hijo es un desobediente, es que siempre nos estamos quejando de la familia. Todo el día, todos los días en la familia tenemos fallos, cometemos errores, no somos perfectos. Y día tras día estamos quejándonos los unos de los otros. Gracias doy al Señor porque podemos aprender. Y gracias al Señor porque podemos decir, mi hogar ha cambiado, mi vida ha cambiado, mi esposo ha cambiado. Yo le doy gracias al Señor porque hemos estado teniendo unas enseñanzas con diferentes matrimonios, parejas. Y la verdad hay unos que desde la primera vez me va diciendo la hermana, hasta gracia me hizo, bueno hermana, porque resulta que fuimos una vez, después tuvimos un lapso de tiempo y no pudimos volver y venga, siempre había uno y otro. Bueno, dice, bueno hermana, parece que lo único que faltaba era hablar, porque desde que hablamos ya las cosas han comenzado a mejorar. Entonces miramos que es necesario aprender. Y miramos que para poder aprender tiene que haber alguien dispuesto a enseñar. Amén. Entonces en esta noche vamos a mirar que podemos aprender a controlar nuestro carácter. ¿Dicen amén? Amén. El Señor no nos dijo que no nos airáramos. Miramos que con una cosa que bastante luchamos es con esto. Nos airamos bastante fácil. Y damos rienda suelta. Hay quienes yo les he escuchado, es que me quiero subir por las paredes de la ira que tienen. O es que le mataría y comería del muerto. Son expresiones, o solo yo las he escuchado. Por ahí veo unas malas caras, parece que es que solo yo las he escuchado. Bueno, Señor, mis oídos oyen demasiado. Entonces miramos que el Señor no nos dijo que no nos airáramos. Podemos mirarlo ahí en Efesios 4:26. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos derecho a airarnos. ¿Cierto? Según la palabra tenemos derecho. Pero contra los derechos también hay deberes y obligaciones. ¿Cierto que sí? A veces encontramos listas de derechos y deberes. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos han encontrado listas de derechos y de deberes? Entonces, diríamos que tenemos derecho a enfadarnos, pero tenemos la obligación de controlarnos. Estamos en todo nuestro derecho. Que no me gustó lo que hizo. Perfecto, no me gustó. Pero el que no me gustó, ahí ya tenemos que tomar otra actitud, ¿verdad? Y es la obligación de controlarnos. Porque miramos que el verso 27 continúa diciendo, ni deis lugar al diablo. Está hablando, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo creo que muchos hemos escuchado historias fatales de personas que en un momento de ira se han enceguecido de tal modo que ni se han enterado de lo que han hecho. Y cuando han reflexionado, ¿dónde están? En la cárcel. Y muchas veces estando allí dicen, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Fue tanta la ira que esa persona no se enteró ni de cómo ni de cuándo lo hizo. Por eso
nosotros, los hijos de Dios, tenemos ese privilegio de tener ese conocimiento y de tener ese dominio. Porque cuando usted sufre determinados problemas psicológicos, usted va donde un psicólogo y ¿él qué le dice? Siempre el psicólogo dice cuente normalmente dicen hasta 10. Que es una manera, es una práctica de controlar el enojo, el enfado. El psicólogo normalmente dice usted, cuando le pase usted cuente. Claro, es que mientras usted cuenta, pues, ya le pasó. Ya le pasó. Ahí se cumple el texto que dice que el sabio piensa antes de responder, pero no responde para después pensar. Ahí tenemos que aplicar este texto. Antes de nosotros tenemos que pensar, meditar, cómo voy a responder. En Efesios, el mismo capítulo, el verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Miramos que no nos manda nos manda a controlar lo que queremos decir. Suele pasar que el enfado trae muchas palabras a la mente. Cuando una persona está enfadada, yo no sé cuántas palabras le pueden llegar, o a usted no le pasa. Muchísimas. Ay, pero es que. Y uno hace un relato. A mí me pasa. Muchas veces yo estoy enfadada con alguien y yo en mí misma, ay, pero es que esto, y hago una lista interminable y quisiera tenerla de frente para decírselo. Pero cuando estoy al frente, simplemente tengo que hacer lo que hizo Jesús, enmudecer y no abrir mi boca. Es lo que hizo Jesús. Como cordero fue llevado al matadero. Él enmudeció, él pudo haber hablado, pero no lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Para darnos ejemplo a nosotros. Sí, yo le soy sincera, a mí me pasa, con muchos me ha pasado, con más de uno. Estoy allá lavando los platos y uno siempre está con el uno, con el otro, pero ¿y por qué es así? ¿Y por qué no cambia? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y yo, Señor, pero ¿y tú por qué lo aguantas? Y de verdad, hermano, yo cuando estoy en mis quehaceres, a veces hasta ni sé lo que hago, porque me llegan muchísimas personas a la mente, me llegan sus cualidades, pero también me llegan sus defectos. Por supuesto que también reconozco mis defectos. También le digo, Señor, sí, te estoy diciendo de esta persona, pero también reconozco los míos. Yo sé que tengo mis defectos y también le digo al Señor que me ayude. Pero eso lo tenemos que controlar. Amén. Él no nos dice, yo voy a quitar. Él nos manda a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y hay uno, y es del que más debemos aprender, y yo creo que todos sabemos su nombre. ¿Alguien me lo puede decir? Sin miedo. ¿De quién tenemos que aprender? Amén. Él dijo allá en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy altivo, que soy altanero. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Miramos que, como decíamos, las cosas hay que buscarlas. Miramos que el primer texto que leímos dice, aprended a hacer el bien. Miramos aquí
en Sofonías 2:3 dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Miramos que este texto nos está diciendo que si buscamos mansedumbre, podemos ser guardados del día del enojo de Dios. Además, no solamente nos está mandando a buscarla, nos está mandando a vestirnos de ella. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pienso que todos nosotros, para ser mansos, humildes, sencillos, hemos tenido que convertirnos. Amén. Es decir, hemos hecho cambios, o mejor, el Espíritu Santo ha hecho cambios en nuestra vida. El Espíritu Santo nos ha transformado. Y ya ese iracundo, ese neurasténico, ese que no se le podía decir nada, ya es una mansa paloma, como se dice. Amén. Ya le dicen, no le dicen, a él le da igual, porque ha aprendido que tiene que ser manso y humilde de corazón. Ha aprendido que tiene que aprender de Jesús, que era, aunque le dijeron lo que le dijeron, aunque le escupieron, aunque le gritaron, lo que fuera, él no abrió su boca. Y nosotros, los que hemos sido transformados, hemos aprendido que necesariamente tenemos que callar. Quizás algunos han cambiado su manera de vestir. Puede que de hablar, pero quizás a algunos, estoy hablando con algunos, no con todos, algunos les falta convertir o transformar el carácter, porque muchas veces quizás lo hemos cambiado todo. Nuestro armario totalmente diferente. Hasta nuestra casa quitamos lo que vemos que en las paredes no tenían que estar fuera. Quizás hasta la manera de comer la hemos cambiado, porque sabemos que debemos tener otra manera de alimentarnos más sanamente. Quizás hemos cambiado de lugares, ya no vamos aquí, ya vamos allí. Pero no hemos convertido nuestro carácter. Y nuestro carácter tiene que convertirse, tiene que transformarse. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos ser los mismos gritones, los mismos chillones. No. Si el Espíritu Santo ha hecho una obra en nuestra vida, nuestros hijos tienen que decir, mamá, tú has cambiado. Hijo, tú has cambiado. Amor, tú has cambiado. Pero esto lo logramos siempre y cuando hayamos convertido nuestro carácter. De ahí el título, convirtiendo mi carácter. Alguno quizás en esta tarde está diciendo, pues ese es para mí. Pues échele mano. Échele mano, porque a eso hemos venido. Gloria al nombre de Jesús. Miramos que la palabra carácter posee múltiples significados. Como siempre, a veces escuchamos desde este lugar, simplemente echamos bases. Pero depende de cada uno de nosotros luego profundizar. Este tema, realmente yo tengo que profundizar en este tema. Entonces aquí simplemente echamos bases, pero luego cada uno vamos a buscar, vamos a esforzarnos por mirar
qué hay más allá de lo que se dice desde aquí. Saben que habían unos que lo hacían, ¿verdad? ¿Los de quién? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me puede decir los de quién? Los de Berea. Ellos no se conformaban con lo que escuchaban. Ellos iban a ver si lo que ese apóstol decía era verdad. Tremendos, ¿no? Qué bueno que aquí haya gente así, interesada por persuadirse si lo que se dice desde aquí es así. O hermano, usted se equivocó en la predicación, permítame decirle que esto no es así. Qué bueno, hermanos, necesitamos hacer eso, de que realmente investiguemos y busquemos más allá de lo que se nos enseña desde este púlpito. La palabra carácter, como le digo, posee múltiples significados. Hablar de carácter de una persona permite hacer mención a su personalidad y temperamento. Se trata de un esquema psicológico con las particularidades dinámicas de un individuo. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno. Vamos a prestar atención a esto. Hay diferencia entre carácter y temperamento. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se ve afectado rotundamente por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se forma. Estamos hablando del carácter. Un investigador expresa que el carácter es aquello que nos diferencia de nuestros semejantes y que es el resultado del aprendizaje social, las cuales están relacionadas con los hábitos de cada individuo y forma en la que reacciona frente a las experiencias. El carácter no termina de formarse sino hasta el final de la adolescencia. De ahí el cuidado con los más pequeños. De ahí ese cuidado porque estamos formando el carácter, estamos formando la conducta de estos pequeños. Depende de lo que ellos han vivido en casa, depende de lo que hemos vivido en casa para formar nuestro carácter. El temperamento es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación. El término proviene del latín temperamentum, que quiere decir medida. De ahí viene esta palabra temperamento. Es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. Puede ser hereditario y no influyen factores externos, solo si estos estímulos fuesen demasiado fuertes y constantes. Estamos hablando del temperamento. Es la capa instintivo-afectiva de la personalidad sobre la cual la inteligencia y la voluntad moderan el carácter, en el cual sí influye el ambiente. Más o menos lo están cogiendo, ¿verdad? El carácter puede ser modificado, el temperamento no, según los psicólogos. Ocupa también la habilidad para adaptarse, el estado de ánimo, la intensidad, el nivel de actividad, la accesibilidad y la regularidad. El temperamento es la naturaleza general de la personalidad de un individuo. El temperamento está relacionado con rasgos físicos y psicológicos. Los temperamentos o el temperamento es el rasgo descriptivo del estilo de actuar que nos distingue de los demás, como únicos e irreemplazables, de modo que podamos armonizar con ellos. De ahí que algunos digan
yo soy así y a mí nadie me cambia. ¿Cuántos lo han escuchado? Si es que ese es mi carácter, ese es mi temperamento, con ese nací y con ese me muero. Bueno, ya lo miraremos a ver qué dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre el carácter y el temperamento? El temperamento son tendencias básicas en las emociones características en un individuo. Es hereditario y de él depende originariamente la impulsividad y emotividad del individuo. Es estable, difícil de modificar. Eso dicen los psicólogos del temperamento. El carácter es el tipo de conducta. El carácter es el tipo de conducta característico de un individuo en diversas situaciones. Hay una línea estrecha entre el carácter y el temperamento. El temperamento influye en la forma de manifestarse el carácter. No es modificable el temperamento, el carácter sí. ¿Para qué me sirve conocer mi tipo de temperamento? A ver, ¿cuántos conocen su temperamento? ¿Cuántos saben qué clase de temperamento tienen? Mientras más conozca de mí mismo, más consciente puedo seguir con mis fortalezas y debilidades, o sencillamente comenzar a hacer un cambio en mí. Si las relaciones afectivas se ven amenazadas con una ruptura por mi temperamento, al conocerme comienzo un proceso de autocontrol para modificar mi carácter. ¿Me están entendiendo? Amén. Si nosotros conocemos, sabemos cómo tenemos que actuar, ¿verdad? Sé que cada uno espera que le diga, bueno, entonces yo, querrán que les den fórmulas para aplicarlas, pero bueno, en realidad no las hay concretamente, porque cada ser humano es único. Pero lo que sí tenemos que aplicar aquí es la sangre de Cristo, para que nos limpie, para que nos renueve, para que nos regenere. Ahí es lo que tenemos que hacer, aplicarnos el nombre de Jesús y su sangre preciosa para lavarnos. Y su conocimiento y el poder del Espíritu Santo para poner en acción el dominio propio. Ahí lo que necesitamos es esto, tener conocimiento de cómo debo actuar en ese determinado momento. Y sabemos que el Espíritu Santo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay tantas cosas en las que tenemos que utilizar el dominio propio. Tantísimas, y entre ellas en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos, tenemos que utilizar el dominio propio, y mucho más en nuestras familias. A veces los padres no aguantan a sus hijos, les hablan duramente, y la palabra de Dios nos está mandando a no ser ásperos con ellos, a no hacerlos sentir. La palabra de Dios dice que no los hagamos sentir mal, dice que no los hagamos airar. O sea, ahí los padres, pero también es que a veces los hijos, ay Dios mío, hijos, ustedes también tienen que saber cómo comportarse como hijos y no hacer enfadar a sus padres. Amén. O sea que ahí tenemos que aplicarnos la palabra del Señor Jesús. Vamos a poner solo un ejemplo de un temperamento. Si soy una persona negativa, pesimista y crítico, obedezco claramente al temperamento melancólico. Es importante que trabaje constantemente con
contra su espíritu de crítica que proyecta hacia los que lo rodean. Siempre estamos solo mirando lo malo. Es que mis hijos, es que mi madre, es que mi esposo, y siempre solo estamos mirando lo malo. Y nunca estamos mirando lo positivo. Como hemos mirado algunas ocasiones, el pastor nos ha dicho de que ha puesto una sábana blanca aquí grande y una mosca. ¿Qué vemos? Porque siempre vemos lo más pequeño, pero no vemos, ¿verdad? Siempre estamos dados a mirar lo malo. Siempre somos dados a mirar los defectos, pero nunca las cualidades. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces tenemos que controlarnos ese espíritu de crítica contra los demás y contra nosotros mismos. Razón por la cual suele sentirse sumamente disconforme consigo mismo. ¿Cuántas veces nosotros mismos no nos sentimos contentos con nosotros mismos? Y siempre nos estamos, es que nosotros mismos, sí, yo misma tengo cosas que aún... Pero tenemos que mirar como nos dice un coro, mirarnos como nos mira Dios. Tenemos que mirar a los demás como los mira Dios. ¿Y cómo los mira Dios? Pues metámonos nosotros y preguntémosle: Señor, ¿cómo ves tú a mi hijo? Señor, ¿cómo ves tú a mi esposo? Para que nosotros, de la manera que Él nos ve o los ve, nosotros también podamos hacerlo. Amén. Se sugiere buscar el lado positivo de la situación, buscar con optimismo una solución posible, controlar la crítica aportando mejoras. Como hemos visto, los seres humanos podemos modificar nuestro carácter. ¿Cuántos creen que pueden modificar su carácter? ¿Cuántos ya lo han modificado? Pero también se dice que el temperamento es algo que ya está determinado. Y esto tiene que ver con la genética y más específico con nuestro sistema nervioso. Desde hace mucho tiempo se clasifican a los humanos por temperamentos. Se dice que el ser humano posee 4 temperamentos que son sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Aunque habían otras versiones que decían, pero yo me quedé con los que tenía menos, porque si no, madre mía, esto era para no terminar. Es importante saber cuál es el nuestro, para que así podamos trabajar en él y controlarlo. Y ante todo, hemos visto que Jesús nos manda a aprender de él. En tantas partes sabemos que el apóstol Pablo se pone como ejemplo y él siempre decía: aprended de mí como yo de Cristo. Y el Señor Jesucristo siempre también se nos ha puesto como ejemplo. Nosotros, cada uno, somos responsables de dominar, de manejar nuestro carácter, nuestro temperamento. Miramos que en Eclesiastés capítulo 10, verso 4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. Aunque sea tu padre, aunque sea tu madre, sea el que sea que te quiera hacer salir de casillas, como decimos nosotros, la palabra del Señor dice: no dejes tu lugar. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre. Si tú ante una situación, tú te determinas y dices: voy a ser manso, voy a ser humilde, voy a callar, no voy a responder, pues ahí
ya tienes una gran victoria. Ahí ya tienes una gran batalla librada, porque la palabra del Señor nos está diciendo que aunque fuera el príncipe, dice, no dejes tu lugar. No dejes tu lugar de cristiano. No dejes tu lugar de hijo de Dios en ningún momento, sea el que sea, como si es tu compañero de trabajo, como si es tu compañero de estudio, como si es tu vecino. El que sea, la palabra del Señor nos dice, no dejes tu lugar, mantente en tu lugar, porque si tú te mantienes en tu lugar con mansedumbre, con humildad, harás cesar grandes ofensas. Primera de Timoteo 6:11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Queridos hermanos, quizás en esta noche alguien necesitaba aprender que puede dominar su carácter, que puede dominar su carácter. Quizá muchos como ya no, pero es que yo soy así, es que mi padre era así, es que mi abuelo era así. No, la palabra del Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas. Dice todas. Y entre esas todas está nuestro carácter, está nuestro temperamento, está nuestra manera de responder, de hablar. En ese todo lo incluye todo. Entonces, querido hermano, querido amigo, tú también que estás aquí en esta noche, quizás aún no eres bautizado en el nombre de Jesús, pero si tú empiezas a poner esta palabra en práctica, si tú empiezas a vivir esta palabra, tu vida va a cambiar. Y aún los que te rodean vas a decir, pero ¿y tú dónde estás yendo? ¿Tú qué estás haciendo? Porque es que ya no respondes igual. Mira, ya te decimos y tú ya como que no te decimos nada. Sí, muchos testimonios hemos escuchado de muchas personas que les hablaban y más se demoraban en hablarles que, como decimos nosotros, en responder con 4 piedras en la mano. Pero después, ¿esa persona está yendo a su iglesia? ¿Ustedes qué le han hecho a esa persona? No, es verdad, nos hemos encontrado personas que nos preguntan por otras personas, que si están viniendo aquí, que porque les han visto que han cambiado. La verdad es que esta palabra es vida. Esta palabra es viva. Y esta palabra es la que nos orienta, es la que nos guía. Aquí es el manual, aquí lo tenemos todo. Aquí tenemos por dónde y cómo debemos caminar. Aquí encontramos absolutamente todo lo que necesitamos para llegar al reino de los cielos. Porque todos sabemos que solo hay 2 lugares. No hay 3 lugares, no hay 4 lugares, no hay lugares medios. No hay un lugar medio entre el cielo y el infierno. No, o hay cielo o hay infierno. Sí, así de sencillo, la palabra solo me muestra 2 caminos. Y sabemos que el uno es muy ancho y la gente va allí. Y sabemos que el otro es bien estrecho. Y la palabra nos recomienda ir por el estrecho. Por eso es donde nos tenemos que cohibir de contestar. Por eso es donde nos tenemos que controlar cuando alguien quiere hacerme enfadar. Por eso es que quiere hacer descomponer mi carácter, mi temperamento. Amén. Dios nos manda a buscar y seguir la mansedumbre. Nos manda no solamente a buscarla, sino a seguirlo. Nosotros muchas veces cuando buscamos una dirección, la encontramos, pero no nos quedamos, luego tenemos que seguir hasta el número exacto, ¿verdad? O sea, no, aquí es la dirección ya. No, tenemos que ubicarnos exactamente en el número. Pues así la palabra del Señor nos manda buscar y seguir. Hay un texto que dice buscar la paz, buscar la santidad.
Pero hoy nos está mandando a buscar mansedumbre. Nos está buscando a ser mansos y humildes. Nos está mandando a que podamos convertir nuestro carácter. Sabemos que convertir es cambiar, es transformar, es dejar de ser ese iracundo, ese rabioso, ese no sé aquí cómo le dicen ¿cómo le dicen aquí? A los que chillan mucho, no sé. Tenemos nosotros que cambiar esta manera y convertir nuestro carácter, porque solamente un carácter convertido podrá ser humilde. Solamente un carácter convertido podrá ser manso. Y necesitamos esto en casa, todos los días lo necesitamos. La hermana Claudia, yo me acuerdo que ella decía aquí que ella necesitaba, que ella no era perfecta y que el hermano Julio tampoco, y que todos los días necesitaba, ¿verdad? Y todos necesitamos. Vamos por ese camino y cada día algo encontramos. Una cosa, la otra, decimos, hacemos, dejamos de hacer, dejamos de decir. Si decimos malo, si no decimos también. Si hacemos malo y si no también. De todas maneras está malo, ¿verdad? Entonces nosotros, cada uno, tenemos que ponernos en nuestra mente, en nuestro corazón y decir, yo tengo que cambiar. Yo tengo que modificar mi carácter. Yo tengo que modificar mi modo de reaccionar, mi modo de hablar, mi modo de responder. Hermanos, en esta tarde quizás Dios te está hablando fuera de tiempo, porque la palabra de Dios dice que Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Quizás a otros está a tiempo. Quizás algunos han pasado situaciones difíciles simplemente por no saber controlarse, por no saber dominarse. Hermanos, pero es que tenemos que poner en acción. Tenemos que poner en acción el dominio propio. Para muchísimas cosas tenemos que poner en acción ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, quizás en esta tarde Dios te está advirtiendo, Dios te está alertando. Quizás el día de mañana vas a pasar una situación en la cual tú te vas a tener que parar y simplemente callar, simplemente enmudecer. Y dígate en lo que sea, así se te venga el mundo encima, pero tú, como Jesús, que enmudeció y no abrió su boca. Yo les invito, hermanos, pónganse en sus pies en estos momentos y levante su mano y dígale, Señor, yo reconozco que necesito convertir mi carácter.